A propósito del día de hoy, de este día en el que se conmemora o se visibiliza, se intenta visibilizar de una forma distinta a las personas de talla baja. Le agradezco muchísimo que me acompañen en el estudio Guadalupe Gómez López, integrante del Consejo Directivo de la Fundación Gran Gente Pequeña de México, y me acompaña también Emiliano. Emiliano, bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí. Muchas Guadalupe. Gracias por invitarnos. Bienvenidos. Hay muchas cosas que decir a propósito del tema de las personas de talla baja. Y la primera pregunta, que por elemental que parezca, creo que es fundamental. ¿Una persona de talla baja es una persona con discapacidad o no? Sí, sí, es una persona con discapacidad, ya que motrizmente no cuenta con todo lo que es la estructura ósea para ser una persona promedio. ¿Por qué no alcanzamos a tener un número exacto de cuántas personas viven en México con esta condición? Porque no tenemos un censo poblacional. Sin embargo, como parte del Consejo Nacional de Personas de Talla Baja, estamos haciendo un censo interno, donde nosotros mismos queremos darle a gobierno lo que nosotros tenemos contabilizado interiormente alrededor de la República Mexicana, y a su vez ellos puedan hacer este censo, porque no se tiene como personas con discapacidad el censo completo. Bien, una persona de talla baja, Emiliano, una persona de talla baja, ¿cómo vive en nuestro país? Bueno, ¿Cómo vives tú? De burlas, comentarios hirientes hacia una persona, hacia mí, bueno, hacia mi condición, porque de repente vas caminando por la calle y te dicen, ah, mira, un enano. O sea, es hiriente escuchar eso, y además de una persona que ni siquiera conoces o ni siquiera te ha tratado, perdón. Ya cuando convives con alguien que, como una persona como yo, somos iguales. Solamente lo único que nos cambia es la estatura, el tamaño. ¿Tú qué edad tienes, Emiliano? 19 años. 19 años. ¿Terminaste tus estudios hasta la prepa, supongo? ¿Ya estás en la universidad? Ya estoy en la universidad. Estoy en el tercer semestre de Ingeniería Industrial. Fantástico. ¿Las personas de talla baja tienen una inclusión normal en el área laboral en nuestro país? Algunas veces no. Siempre son utilizadas como personas para reír, para mofarse, como son pues, los enanitos toreros y los que están en la lucha libre. Y en los circos muchas veces, ¿no? Pero te pregunto esto porque intelectualmente y hacia allá iba sobre todo mi pregunta. Una persona con discapacidad tiene las capacidades intelectuales de cualquier, es decir, una persona de talla baja, aunque sea considerada una persona con discapacidad, no es una discapacidad intelectual. Por eso es tan importante, como Emiliano que me cuenta, que ya está en la universidad estudiando una ingeniería, que sea incluido en el ambiente laboral como cualquier persona normal, ¿no? Así es, eso es lo que pretendemos como Consejo Nacional. Estamos activando varias de las áreas que nosotros queremos realmente que se tomen en cuenta. Por ejemplo, educativamente muchas veces son segregados porque tenemos esa falta de cultura, ¿no? Donde el conocimiento de ellos a manera intelectual es como cualquiera de nosotros, simplemente a ellos la estatura es la que les hace la diferencia. Sin embargo, crean habilidades y estrategias para alcanzar todos sus sueños. Ellos pueden hacer todo lo que quieran. Claro, además, en términos de salud, Emiliano, ¿cómo vive una persona de talla baja? Y te pregunto esto porque también es parte de la inclusión social y de la inclusión cuando hablamos de seguros médicos, cuando hablamos del seguro social propiamente. En la salud de una persona de talla baja, ¿cómo es? Bueno, la salud tiene algunas diferencias. Nosotros, bueno, como personas de talla baja, de repente los oídos, a veces se nos baja la audición, las amígdalas nos dañan nuestro organismo, y también los adenoides. Es muy difícil respirar en la noche porque nosotros acostumbramos mucho a roncar y somos muy escandalosos. Sí, pero más allá de eso es prácticamente pues una condición casi normal, ¿no? Sí, aunque tenemos que sobreestimular cuando son pequeños, para que ellos puedan alcanzar realmente la madurez en su cuerpo y en su tronco. Claro. Por esto, por ejemplo, muchos de ellos cuando nacen tienen una muy frágil la parte de tonicidad.
Entonces tenemos que aumentar esa tonicidad para que se estructure bien y ellos puedan realizar tanto psicomotricidad fina como psicomotricidad gruesa. En ellos, por ejemplo, la parte de piernas hay que cuidar demasiado el peso para que no se arqueen. Muchos tienen las piernas en paréntesis o en X se llama. Entonces hay que trabajar muchísimo para estimular esa parte y que no tengan dolores en sus piernas. ¿Cuál es el país más incluyente para las personas de talla baja? Es decir, el ejemplo que nosotros debemos de tomar en México es, por ejemplo, ¿quién? Bueno, nosotros creo que estamos haciendo nuestra propia estructura cultural dentro del país, ya que España, por ejemplo, tiene una cultura y tienen ahí sí ya como parte de salud hacerse las operaciones de acrecentamiento. Sí. Por ejemplo, Estados Unidos, con Little People de América, también tienen otra posición. Ellos hacen un congreso donde reúnen a todas las personas de todo el mundo y ahí también tienen una posición que hacen unas reuniones que son sociales y que muchas veces también pueden hacer alargamiento, pero ahí no es como la parte de ya en tu cultura te tienes que alargar. No, es ya la decisión propia. Y México, obvio, nosotros estamos en su mayoría en contra de un alargamiento, ya que en la madurez adulta, por ejemplo, van a tener muchísimos dolores en piernas. Si nosotros, como personas promedio, cuando nos fracturamos, nos duelen las piernas con el frío, imaginémonoslos a ellos ya en una edad adulta, que a lo mejor tengan un sobrepeso y todo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Tú qué opinas, Emiliano, a propósito de este tema del alargamiento o de no aceptarse en la condición con la que uno nació y hacer que la sociedad te acepte como tal y pretender pues estructurarse en los cánones de lo que otros consideran lo normal? Bueno, yo lo considero mal, o sea, no lo tendríamos que hacer porque por eso así naciste, tienes que aceptarte como eres. Ya algunas personas lo necesitarán por salud, no sé, ¿sabes qué? Vas a tener que hacerte el acrecentamiento por salud misma, lo haces. Otras es para cambiar cómo te ve la gente. A mí me han preguntado, oye, ¿te harías la operación? Y he dicho no. ¿Por qué? Pues así nací, así me tiene que aceptar la sociedad en cómo soy anatómicamente. Esta es una cuestión genética. Sí, es una mutación nueva. Cuando no se tienen antecedentes familiares, no siempre viene de una herencia. Por ejemplo, se dice que son 50 y 50. Nosotros somos padres promedio. Y bueno, Emiliano llega a nuestras vidas con la condición de acondroplasia y en su mayoría los que conocemos es lo mismo. Son pocas las personas que tienen talla baja y que bueno, estos por herencia, sus hijos nacen a veces con talla baja. Pero eso es muy importante porque no todas las personas de talla baja, incluso de una talla como la que puede tener Emiliano, tienen acondroplasia. Exacto. ¿No? Existen 250 tipos de enanismo. Sí. Entonces, dentro de ellas, la más común es acondroplasia. Sin embargo, cada una tiene una diferencia, que puede ser la estructura ósea, ¿no? En la sustancia que produce nuestro cuerpo para que se genere esta talla baja. Entonces, se llaman displasias óseas, de las cuales nosotros podemos estar haciendo diferencias en cada una de ellas. Mucha gente, cuando les platicamos que existe 250 tipos, se asombran. ¿Cómo van a existir tantas, no? Siempre dicen, bueno, es que lo consideramos solo acondroplasia. Hasta médicamente, cuando nace una persona con talla baja, regularmente le ponen acondroplasia, cuando no es así. Pues yo le agradezco muchísimo a los dos que hayan venido a platicar. Esto es muy importante que nos informemos a propósito de esto, porque es una de las discapacidades que nada tiene que ver con una discapacidad intelectual. Eso es muy importante subrayarlo, pero es una de las discapacidades menos visibilizadas en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando hablamos de alguna discapacidad más visible, nos vamos hacia quizá el síndrome de Down o nos vamos quizá hacia un tema motriz donde una persona se encuentre desafortunadamente en una silla de ruedas. Las personas que viven con la condición de acondroplasia son personas que deberían estar incluidas en la normalidad de las actividades sociales y sobre todo laborales en nuestro país. Y esta visión solamente nos la puede dar la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias Guadalupe, por gracias, Emiliano. Muy buenos días.